En nuestro segundo podcast, al que titulamos Los orígenes del conflicto árabe-israelí, hablaremos acerca del inicio del conflicto entre árabes y judíos, que perdura hasta la actualidad. ¿De la Guerra de la Independencia de 1948? No, el conflicto era anterior. Sus inicios se remontan a finales del siglo XIX, cuando los primeros judíos sionistas llegaron a las provincias de Quds y Beirut del Imperio Otomano. Allí se encontraron con una población de 600.000 árabes, con los que en un primer momento pudieron convivir perfectamente. De eso me acuerdo. Los judíos compraron tierras a terratenientes árabes y se instalaron. Hicieron florecer pantanos y desiertos. A base de trabajo duro y disciplina lograron, aunque con muchas dificultades, una sociedad culta, que de cierto modo también benefició a sus vecinos árabes. Se redujeron las víctimas de malaria debido al drenaje de pantanos en donde se reproducen los mosquitos, y su calidad de vida mejoró notablemente gracias a los empleos generados por los recién llegados judíos y la tecnología de medicina moderna. Exacto, pero en 1916, en el Acuerdo de Sykes-Picot, Francia e Inglaterra se dividieron las tierras ganadas al Imperio Otomano en Oriente Medio durante la Primera Guerra Mundial. Acordaron que las tierras del actual Israel y Jordania conformarían el mandato británico de Palestina, donde en un futuro serían creados un Estado árabe y uno judío. Intención que fue reafirmada en 1917 en la Declaración de Balfour, donde los británicos prometieron la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en las tierras del mandato. De igual manera, un 76,5% de las tierras fueron cedidas a un Estado árabe llamado Transjordania, actualmente Jordania, dejando solo la pequeña porción restante para ser dividida nuevamente entre dos estados. Te faltó aclarar que el nombre que le otorgaron al mandato Palestina no remitía a la existencia de un estado o pueblo denominado palestino en las tierras en cuestión, sino al nombre que el emperador romano Adriano le había asignado a la región en el año 135 al terminar con la revuelta de Bar Kojba con el fin de cortar los lazos entre los judíos y su tierra, previamente llamada Judea y Galilea. Sí, tenés razón. De igual manera, volviendo al tema, la declaración de Balfour generó el odio de los árabes, quienes sintieron que los judíos estaban prosperando y conquistando sus tierras. Así, iniciando un proceso de gestación de odio antijudío dentro de la sociedad árabe, que desencadenó el pogrom de Jerusalén de 1920. Así es, durante la celebración de Nabi Musa, en la ciudad vieja de Jerusalén, cuando había 70.000 árabes congregados, Muhammad Amin al-Husseini, un líder popular, dio un discurso antisionista desde el balcón del club árabe, incentivando al odio junto con su tío, alcalde de la ciudad, que dio un discurso de similar carácter desde el balcón de la municipalidad, iniciando un ataque que incluyó no solo el saqueo y destrozo de las propiedades judías, incluido el cementerio, sino violaciones y asesinatos. Lamentablemente, la crueldad no tiene límites. En el transcurso de 3 horas, 5 judíos fueron asesinados y 160 heridos. Matanza que fue posible debido a que los británicos decidieron cerrar la ciudad, no permitiendo la salida de nadie ni tampoco la entrada de las fuerzas de Jabotinsky, que buscaban la protección de los judíos. Como si fuera poco, Jabotinsky y 19 de sus hombres luego fueron arrestados por las autoridades británicas debido a la posesión ilegal de armas, las cuales justamente estaban destinadas a la autodefensa. Además, vale la pena aclarar que aunque el epicentro de los disturbios violentos antijudíos fue en Jerusalén, también estos se hicieron presentes en Yafo, Hebrón y Haifa. Pero no nos olvidemos que los judíos aprendieron de su error. Nunca más dejarían su seguridad en manos de los ingleses. Tan solo 2 meses después del pogrom, la Haganah fue establecida con el fin de brindarle defensa armada a los kibutzim y moshavim de los ataques árabes, una necesidad que las fuerzas británicas no querían cubrir. ¿Sabes quién tuvo un rol fundamental en la creación de la Haganah? ¿Quién? El mismo que había ido preso por intentar proteger a los judíos durante el pogrom de Jerusalén, Zev Jabotinsky, quien antes había adquirido experiencia a través de su colaboración en la creación de grupos autodefensa judía para hacerle frente a los pogroms en la Rusia zarista, y su rol esencial en la creación de la Legión Judía junto a Joseph Trumpeldor con el fin de asistir a los británicos en la Primera Guerra Mundial. Pero lamentablemente, la Haganah no era lo suficientemente fuerte menos de un año después de su creación. La violencia hacia los judíos a gran escala se hizo nuevamente presente, esta vez en Yafo, generando 47 judíos muertos y 146 heridos. Lo paradójico de esta situación es que fue impulsada por el mismo personaje que el pogrom de Jerusalén, Muhammad Amin al-Husseini,
quien después de ser condenado a 10 años de prisión en ausencia por su rol en el pogrom mientras estaba prófugo en Jordania, fue perdonado por los británicos y condecorado con el título de Mufti de Jerusalén bajo la promesa de promover la paz en la tierra del mandato. Y para colmo, bajo ese mismo rol que le otorgaron los británicos, se convirtió posteriormente en un aliado del régimen nazi en Medio Oriente. Durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, tuvo contactos con líderes nazis de alto rango, entre ellos Himmler y Goebbels, y hasta llegó a reunirse con Hitler en Alemania. Un individuo completamente despreciable. De igual manera, volviendo a la historia del conflicto en sí mismo, pasado este altercado, hubo un periodo de relativa calma entre árabes y judíos en el mandato de Palestina, probablemente por la acción defensiva de la Ganá. Pero la tranquilidad no fue duradera. No, lamentablemente no. Entre el 23 y el 29 de agosto de 1929, una ola de masacres se extendió a lo largo de todo el mandato. Los judíos de Jerusalén, Hebrón, Tzfat y del kibutz Kfar Dorom, entre otras localidades, fueron atacados, dejando 133 muertos y 241 heridos. Aunque la Ganá fue fundamental para que el número de víctimas no fuese aún mayor, no logró su objetivo funcional ideal. Además, el odio de los árabes a los judíos estaba lejos de terminar. Al contrario, el odio era cada vez mayor. Para 1930, Al-Qassam, un revolucionario fundamentalista árabe que había huido de la Siria dominada por los franceses, después de un intento fallido de revuelta en 1920, ya había creado la Mano Negra. Esta era una red de células terroristas de carácter islámico, destinada a atacar a los judíos. Planteaba que cada judío era un enemigo, y bajo ese lema se llevó la vida de muchos. Por suerte, en 1935, los británicos lograron enfrentarlo y neutralizarlo en combate. Por suerte es una forma de decir. El daño ya estaba hecho. La mentalidad de los árabes de Palestina ya había cambiado. El 19 de abril de 1936, en Nablus, Shem, comenzó una huelga árabe reclamando el cese de la inmigración de judíos a las tierras del mandato, la prohibición a la venta de tierras a judíos y la creación de un gobierno árabe. Además, después de un mes de iniciar la protesta, a esta se le sumó el cese del pago de impuestos. Los británicos respondieron con fuertes medidas, incluyendo redadas nocturnas, allanamiento de casas sin orden judicial, detenciones preventivas, tortura, etc. Al ver que esto no era lo suficiente para terminar con la revuelta, negociaron con sus aliados árabes de la región para que sirvieran de intermediarios, así terminando la revuelta, aunque sea momentáneamente, el 11 de octubre. Hasta agosto del año siguiente, en las tierras del mandato, hubo relativa paz, aprovechada por los británicos para mandar una comisión, la Comisión Peel, a investigar el porqué de la revuelta, la cual llegó a la conclusión de que la convivencia entre árabes y judíos era imposible, por lo que dos estados debían ser creados. Pero los árabes no solo rechazaron cualquier tipo de propuesta que incluyese la partición de tierras, sino que retomaron la revuelta iniciada en 1936, pero esta vez de manera más violenta y dirigida directamente hacia los judíos. Tanto la Ganá como el Irgun, que era un grupo de defensa judío más radical que se desprendió de la Ganá en el 1931, con el objetivo de dar una respuesta más dura ante las ofensivas árabes, fueron vitales para la defensa de los judíos durante esta ola de violencia de magnitudes nunca antes vistas en el mandato de Palestina. Más de 300 judíos perecieron, pero el número de bajas árabes fue aún mayor, rondando los 5.000, principalmente en enfrentamientos con los británicos durante el primer año de la huelga. ¿Sabes cuál fue la consecuencia de esta revuelta? ¿Cuál? La instauración del Libro Blanco. Impuso una cuota a la migración judía en pleno Holocausto, lo que causó el inicio de la Palá, la aliá ilegal, y que los sionistas revisionistas declararan a los británicos como enemigos, debido a su complicidad con los que buscaban el exterminio del pueblo judío. Ah, ahora me acuerdo, de eso hablamos en nuestro primer podcast, pero esa no fue la única consecuencia. El 19 de septiembre de 1939 se formó el Estado Mayor de la Ganá, ahí transformaba la Fuerza de Defensa Judía de mayor tamaño en un ejército organizado, ejército que en 1941 estableció la Fuerza de Ataque, Palmaj. Esta nueva estructura militar nacional jugaría un papel vital en el desarrollo de la Guerra de la Independencia, que iniciaría tan solo 6 años después. Exacto, pero ese es tema para el próximo podcast, en el que hablaremos acerca de la Guerra de Independencia de Israel.